Nosotros trabajamos desde una perspectiva de comercio justo, es decir, pensamos que el comercio debe existir, pero creemos que algunos tratados de comercio pueden tener efectos muy dañinos para sectores sociales en Colombia. El libre comercio en Colombia no va a empezar con los tratados de libre comercio. El libre comercio en Colombia empezó hace 20 años. O sea que tenemos 20 años de experiencias. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 20 años? Más desempleo, más pobreza, más precarización de las condiciones laborales, más destrucción industrial, más destrucción agropecuaria, concentración de la riqueza en proporciones escandalosas. Colombia es uno de los países del mundo de mayor desigualdad social. Empezando, por ejemplo, por el sector agrario, el sector campesino. La propuesta está dirigida hacia el fomento de inversiones de los grandes capitales en bienes primarios que tienen necesariamente vínculos con la apropiación de la tierra, e inversionistas que a través del Tratado de Libre Comercio van a poder entrar a apropiarse de grandes extensiones de tierra para la producción de agrocombustibles y en general de diversos productos tropicales. Eso va a llevar un fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra que ya se avisora. Primarización de la economía, sobre todo nos va a seguir afianzando como exportadores de materias primas, de petróleo, de carbón, de algunos productos agrícolas, pero en situaciones supremamente desventajosas. No había crisis, o por lo menos no había la crisis económica, financiera que hay en este momento. Después de que estalló la crisis, todos los países han tomado medidas para intervenir en la economía y controlar los flujos financieros, especialmente los flujos especulativos. El TLC justamente prohíbe tomar medidas que permitan controlar los flujos especulativos. Han cambiado muchísimo entre el año 2005 y 2006, cuando se hizo la discusión dura y la aprobación, ratificación del tratado en Colombia, a la situación actual. Es decir, hay más revaluación del peso colombiano, mayores dificultades para las exportaciones, no importa las condiciones arancelarias, tenemos una revaluación en Colombia del 20% solamente en los últimos 2 años. Las exportaciones colombianas no entran al mercado de los Estados Unidos. Solamente 6 empresas colombianas exportan el 70% de lo que Colombia exporta. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos va a beneficiar a algunos sectores de la economía colombiana, los sectores más dinámicos. Pero nuestra preocupación está centrada en las zonas rurales, porque en las zonas rurales es donde transcurre el conflicto, donde los cultivos de uso ilícito han tomado mucha fuerza, y esto tiene una razón. Estas zonas no tienen derechos de ciudadanía, la mayoría de la pobreza, los estándares de pobreza y de miseria se concentran en las zonas rurales. Entonces la gran pregunta que tenemos es, ¿cuál va a ser el impacto de un tratado de libre comercio para estas economías que son menos competitivas porque han estado más abandonadas? Nosotros consideramos de que el desplazamiento se va a incrementar. Más de los 4,5 millones de desplazados que hay, consideramos de que va a ser mucho más. Porque esto va a menguar en gran cantidad los pequeños y medianos agricultores que en este momento se están atreviendo a cultivar en Colombia todavía. Porque la política agropecuaria de este país está encaminada hacia los grandes monopolios, hacia las grandes empresas, más no para el sector, para los pequeños y medianos agricultores. Primero, que la población desplazada toda es campesina. Toda es campesina y hoy en día la discusión es poder retornar al campo con garantía y dignidad. Y con el Tratado de Libre Comercio que se pretende firmar con Estados Unidos, simplemente los campesinos desplazados que regresemos al campo no vamos a tener la posibilidad de competir con un mercado de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del desplazamiento, que afecta fundamentalmente a estos campesinos, ¿cómo vamos a garantizar que le restituyan las tierras? Estas personas han sido objeto de un robo de más de 6 millones de hectáreas de tierra. ¿En qué condiciones se van a desarrollar las inversiones internacionales en un país que no sabe de quién es la tierra porque han robado industrialmente, masivamente las tierras? Y por otra parte, ¿cómo decirle a ese campesinado que el Tratado de Libre Comercio va a beneficiar a otros, pero los va a desaparecer, los va a perjudicar, los va a acabar económicamente a ellos? O sea, si algo ha sucedido en estos 20 años y está perfectamente documentado, es la sustitución de trabajo campesino
y de trabajo rural en general por trabajo extranjero. Están todas las cifras. Ya decía hace un momento, pasamos de importar menos de 1 millón de toneladas de productos del agro a 10 millones y todavía no hay tratados de libre comercio. Eso inevitablemente empujará más campesinos hacia los cultivos de coca, que es lo único que en buena medida es rentable en el agro nacional. Cuando se empezó la negociación, nos dijeron que lo que el TLC garantizaba era alimentos baratos para el futuro. En este momento los precios de los alimentos se han disparado a un nivel que no se pensaba antes y lo previsible es que sigan aumentando. De tal manera que haber renunciado a la producción de alimentos es algo muy grave para nosotros. El TLC lo que va a profundizar es una dependencia mayor de las importaciones de alimentos. Entonces Colombia va a estar en el peor de los mundos, que es dependiendo para la alimentación de su población de alimentos importados y vulnerable a los flujos especulativos de los capitales golondrinas que entran y salen de los países. Los tratados de libre comercio ofrecen empleos precarios para las mujeres en cadenas de producción globalizadas. Es el caso en Colombia de la floricultura para la exportación, que durante más de 30 años vivió y sigue viviendo aún del trabajo precario de las mujeres, con resultados económicos exitosos hasta hace muy poco tiempo, que nunca se revirtieron en mejores condiciones de vida para ellas, mientras que los empresarios de las flores el último año, incluso con la ola invernal, incluso con todos los problemas, exportaron $1.000 millones. Una trabajadora de flores escasamente se gana un salario mínimo equivalente a $200. Entonces es claro que no hay una redistribución de la riqueza en esos sectores y por eso las mujeres nos oponemos al Tratado de Libre Comercio. Yo pienso que el gobierno de Estados Unidos y el Congreso deben rechazar la aprobación del tratado, ojalá que no se presente allí al Congreso, porque sería supremamente negativo, no únicamente para el pueblo colombiano, sino que nosotros pensamos también para el pueblo de Estados Unidos por la pérdida de trabajos, cosa que ha sido señalada ya por las principales asociaciones sindicales en Estados Unidos. 80% del campesinado los propietarios rurales son pequeños productores en Colombia, que van a ser arrollados en una competencia desigual. El llamado al gobierno de los Estados Unidos a pensar en la situación colombiana de la necesidad de la paz y la necesidad de superar el narcotráfico. Para eso necesitamos desarrollo agrícola, necesitamos una política en la cual no tengamos que competir con productos subsidiados y una política para el campesinado colombiano. Estados Unidos tiene una agricultura protegida. Estados Unidos ha protegido sectores estratégicos por diversas razones. Nosotros creemos que hay que ir al comercio, pero para ir al comercio se requiere crear condiciones de equidad y de justicia, y queremos que Estados Unidos tenga una preocupación especial por estas regiones deprimidas, porque de lo contrario en estas regiones se van a reproducir los conflictos y se van a reproducir las economías ilegales, que es algo que Estados Unidos también quiere contribuir a eliminar. Colombia sin paz será un territorio supremamente inconveniente para los negocios, tanto de colombianos como de cualquier inversionista extranjero. El llamado sería a que en la consideración de los arreglos comerciales se tengan en cuenta todos los derechos humanos, todos los sectores vulnerables y las condiciones deplorables que los derechos humanos siguen teniendo en el país a pesar de un cambio en el discurso y en el estilo del actual gobierno. En este país van 2.800 asesinatos de líderes sindicales y lo que va de este gobierno de Santos ya van 47 asesinatos de dirigentes de la población desplazada y líderes sociales. El mensaje que yo le mando al presidente de los Estados Unidos es que revise esos acuerdos de respeto a los derechos humanos. Al gobierno de los Estados Unidos que cumpliera lo que prometió cuando recién se posesionó, que fue revisar a profundidad los tratados de libre comercio que su gobierno estaba firmando con varios países del mundo y que esa revisión implicara establecer unas relaciones económicas más justas, más dignas, que promuevan la autonomía de las economías nacionales, de las otras economías, y que solo así se va a poder tener relaciones equitativas y relaciones en beneficio de los pueblos, tanto de Estados Unidos como de Colombia.